tal? Hoy nos encontramos en forma virtual. La idea es que esta clase ustedes puedan tomarla en el momento que crean oportuno para poder seguir profundizando los temas que analizamos la semana pasada cuando nos encontramos en el Museo Mitre. La intención es poder hoy charlar un poco sobre los temas que tienen que ver transversalmente con las industrias culturales. Vieron que nosotros hablamos los otros días de la definición, de cómo surgieron, de cómo el museo va incorporando todas estas actividades para que hoy día hablemos de creatividad naturalmente en las actividades de un museo y cómo las políticas culturales generales van a hacer que las nuevas tecnologías, las posibilidades que los medios nos están permitiendo, como esta misma clase, ¿no? que ustedes están sufriendo hoy y yo estoy tratando de que no sea tan densa para estar sentados ante la cámara. Pensemos en esto. Como hablábamos los otros días de las políticas culturales y la relación directa de ellas con los bienes del museo. Recuerdan que hablamos algo del tema de los derechos de autor y cómo cuando hacemos un catálogo de una muestra tenemos que tener en claro que necesitamos acuerdos de, por ejemplo, de los derechohabientes de quien se esté expresando en ese catálogo si no está vivo. Después de 70 años de su muerte, su familia tiene derecho a percibir algún tipo de emolumento por eso, o si no, aceptar la reproducción gratuita. También, no sé si tenemos fotografías, esas fotografías van a tener que ser adaptadas y aceptadas por sus autores que sean publicadas. Pero eso ya, digamos, lo conocen por la práctica habitual. Pero pensemos si estamos habituándonos a el tema de la industria, ¿no? De cómo generar fondos a través de las posibilidades que la cultura nos abre. Básicamente, digamos, si vamos para atrás en el tiempo, nos vamos a acordar de que todos los museos en sus épocas abrieron una pequeña tienda. Esa tienda empezó con libros, después de los libros se sumaron elementos, no sé, lápices, pines, pads, elementos de lo más diversos, desde una taza hasta una reproducción de una obra de arte, que hacían que ingresaran fondos al museo mismo, a la asociación de amigos o a quien pudiera controlar ese espacio para que se difundiera realmente lo que el museo estaba mostrándole al mercado, pero no solamente con el afán de lucrar. El museo sabemos que no lucra, pero sí obviamente necesita fondos para poder hacer actividades continuas. Por ejemplo, vamos a ver en la última clase de este semestre la relación con las editoriales, ¿no? Entonces, pensemos, una boutique, una pequeña tienda de un museo tiene libros. Esos libros muchas veces están relacionados directamente al museo. Entonces, las piezas que están incluidas en ese libro van a tener que haber sido, aceptada su publicación por un proceso legal, administrativo, que hizo que surgiera el libro. La tienda misma va a tener ese mismo proceso. Y el museo mismo también, porque pensemos que nosotros estábamos hablando de bienes, ¿no? Objetos susceptibles de tener un valor. Entonces, los bienes que el museo resguarda, protege e investiga van a ser objeto también de uso de las industrias culturales. Entonces, si pensamos en la definición de ICOM, ¿no? ¿Se acuerdan? El código de ICOM que todos conocen, que es, digamos, la base de la ética en el museo. ¿Qué nos dice? Que tenemos que obrar según la ética, la deontología internacional, cómo tenemos que movernos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Les recomiendo que lo relean. Cómo el director del museo tiene que tomar las medidas adecuadas para que las normas sean cumplidas, cómo el personal que lo acompaña en su función
tiene que responder estas normas y básicamente a principios éticos. Entonces, fíjense cómo vamos mezclando cosas, ¿no? Tantas transversalidades. Hablamos de las industrias culturales desde la editorial, desde todo lo que se publica, desde la fotografía, desde el cine. ¿Cuántas veces vamos a un museo y compramos un DVD de una muestra temporaria? O compramos, no sé, una serie de postales. Todo eso hace que haya un engranaje previo al que nosotros vayamos al espacio y lo podamos obtener. Tenemos que pensar que cuando nos enfrentamos a esto, tenemos que analizar qué bienes son posibles de poner sobre la mesa para poder compartirlos de esta forma. Entonces, primero básicamente tenemos que saber diferenciar que hay bienes tangibles, bienes intangibles. Bienes tangibles obviamente son los que podemos tocar, ¿no? No sé, esta lapicera. Intangibles son más complejos. A veces están relacionados a un bien, no sé, si esta lapicera hubiera sido de San Martín y tendría, más allá del valor de la lapicera, el hecho de que perteneció al prócer. Y, no sé, con esta lapicera fue donde marcó los planos del cruce de los Andes. No sé, imaginémoslo. Entonces, el valor intangible del bien va a estar dado por todo lo que nosotros le connotamos históricamente a ese bien. Entonces va a hacer que el valor real de ese objeto crezca. No solamente el valor económico, sino el valor simbólico que el objeto tiene. Muchas veces hay bienes intangibles que no tienen valor económico, pero sí simbólico. Imaginemos Jujuy, todas las festividades de la Pachamama. Es un bien totalmente intangible, la festividad y todo lo que trae aparejado este espacio. Pero sí hay objetos tangibles que son, no sé, las bebidas que se arrojan, el hecho, digamos, de los carbones que se van a prender fuego, todo lo matérico que tiene que ver con eso. La tierra, las piedras y las tradiciones orales de la gente que va a cumplir ese rito año a año. Entonces, todo ese combo van a generar los intangibles. Volvemos entonces al museo. Me van a decir algunos, ¿no? Yo creo que ya todos estamos de acuerdo con esto, pero algunos van a decir, ¿y el museo qué tiene que ver con los intangibles? Sí, el museo tiene mucho que ver porque los está preservando. No solamente esa lapicera de San Martín, sino también el hecho de lo cotidiano, de lo que día a día vamos viendo y vamos haciendo crecer en nuestra cultura. Entonces, volviendo a los objetos, dijimos que había objetos materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. Y dentro de estos objetos, digamos, que vamos a catalogar materiales y tangibles, o sea, los que podemos tocar, vamos a encontrar que el museo tiene un bien tangible, material, que es su edificio, básicamente. El continente que va a poder exhibir, trabajar, investigar, hacer extensión con ese contenido. Ya el bien del entorno que lo protege es un elemento que vamos a tener que tener en cuenta desde la agenda que organicemos en relación a las políticas culturales para trabajar desde las transversalidades que el museo quiera brindar a la comunidad. Pensemos entonces, tenemos un edificio. Ese edificio va a tener puertas, ventanas, paredes, techos, luminarias, equipos de aire acondicionado, vitrinas, cosas, ¿no? Donde en esas cosas vamos a poder después ubicar la colección, hacer el juego de lo museográfico, lo museológico. Pero esos objetos también son parte de los bienes del museo, que son bienes, algunos inmuebles y otros muebles. El edificio en donde está es el bien inmueble. La silla, el escritorio que nos acompaña acá, obviamente es inmueble, no, es mueble. Pero ¿qué pasa con los objetos que están adheridos a las paredes? Por ejemplo, ¿no? Si pensamos en grandes museos como, no sé, el Museo Nacional de Arte Decorativo. ¿Recuerdan ese palacio bellísimo, el Palacio Errázuriz?
Si entraron, seguramente lo han visto, y si no, les recomiendo que lo hagan por internet, los que están lejos, que puedan digamos, hacer una visita. Es un edificio maravilloso, un inmueble que tiene cantidad de muebles que ya son inmuebles por accesión. ¿Qué es eso? Sí, cuando un bien, una cosa, pasa a adherirse a la pared, a no ser de fácil retiro del bien, va a ser parte también de ese inmueble. Por ejemplo, el salón de los espejos, ¿no? El salón de música, las chimeneas, esos elementos que no son fáciles pueden ser retirados, pero necesitan una obra y necesitan todo un tipo de trabajo previo que va a modificar el espacio en donde estaba situado. Entonces, esos bienes también van a tener que ser protegidos y muchas veces van a poder ser también parte de las industrias culturales. Volviendo, por ejemplo, recién hablábamos del Museo Nacional de Arte Decorativo. Los Errázuriz, cuando idearon su casa, no tenían problemas de fondos, sí tenían un exquisito gusto, y se les ocurrió, en su momento, contratar nada menos que a Rodin para que les diseñara una chimenea. Así que fueron, hablaron con Rodin, y Rodin les hizo un hermoso boceto de chimenea en bronce. Ellos lo compraron, lo trajeron a Buenos Aires, pero después decidieron no realizar esa chimenea, sino que la sala en donde la pensaban poner, optaron por una versión más neogótica, digamos. Así que la chimenea en bronce, que debe tener, no sé, 1 metro por 1,10 metros, quedó como modelo, pero ya es una escultura. Si pensamos, ese boceto de Rodin en bronce es un bien como mueble, lo podemos mover, desplazar. Pero la chimenea que quedó adherida a la pared, ¿qué les parece? O sea, no es más mueble, no lo puedo mover. Es inmueble, pero por accesión. Entonces diferenciamos inmuebles, muebles y muebles por accesión. ¿Qué pasa con las vitrinas? Muchas veces las vitrinas en los museos también están adheridas a las paredes. Entonces también pasa a ser inmuebles, pero por accesión. Bueno, esto tiene que ver para que podamos diferenciar cuestiones que tienen más relación con lo administrativo del proceso. ¿Por qué? Porque imagínense, nos queremos hacer una actividad en el museo dentro de lo que llamamos industrias culturales, no sé, un festival de música, por ejemplo, que implica modificar transitoriamente las salas. ¿Qué podemos mover? ¿Qué no? ¿Tenemos seguro de lo que pensamos mover? ¿Tenemos las posibilidades de hacerlo? ¿El personal suficiente? ¿Vamos a conservar los bienes de forma tal que si los movemos, los resguardamos, los protegemos? Bueno, todas son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en las industrias culturales con los bienes de un museo. Estos bienes pueden ser propios del museo, pueden ser de particulares o de otros museos. Ustedes saben que muchas veces trabajamos con muestras transitorias que transitan de museo en museo. Hay rutas culturales que van replicando muestras. Esas muestras van a tener que tener un proceso, como decíamos antes, legal previo, una organización, una agenda, un grupo de responsables, un curador, todos elementos que ya iremos trabajando. Pero la idea básica va a tener que ser analizada también, obviamente, en el museo, respetando el entorno. Ese bien inmueble que vimos, en el que estamos parados, en el que la colección está exhibida, y va a tener que ser tenido en cuenta como espacio para que en él sucedan las cosas que decidimos, pero que sean posibles de hacer. ¿Cómo es esto que sea posible? Sí, porque pensemos que nuestro deber de resguardo es invulnerable. Nosotros no podemos poner en juego la colección del museo para hacer algo que transitoriamente, no sé, llame la atención
Imaginemos, no sé, otra vez, seguimos con el mismo museo. Traje por acá el Museo de Arte, ¿no? Decíamos, el Museo de Arte Decorativo del Palacio Errázuriz, ¿no? Veíamos el inmueble, los muebles como esta escultura, esta pintura, o lo que está por accesión, que es toda la guacerí, esta madera tallada. Entonces, todo esto va a tener que estar resguardado cuando se haga una actividad. Si, por ejemplo, acá queremos hacer un recital de rock, va a ser complicado. El piso no va a aguantar las vibraciones, las paredes van a ser seguramente perjudicadas porque son maderas lustradas, y si a eso le agregamos, no sé, imaginemos que el grupo de rock quiere tener una ambientación en donde hay vapores como, no sé, humo. Eso se hace con hielo seco. Va a haber entonces elementos que pueden llegar a modificar la madera. O como pasó hace poco también en este mismo museo. Se hizo un té y en la sala principal del museo, pero se redecoraron con grandes macetones, con plantas, para hacer esa actividad, y esos macetones mojaron los pisos de madera. Por suerte se pudo revertir porque fue todo muy rápido, se pudieron dar cuenta a tiempo, pero si los macetones hubieran quedado un tiempo más, hubiera sido terrible. Por eso digo, entonces, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Para hacer este libro hubo que tener permiso del editor, ¿no? ¿Quién lo solventó? ¿Dónde se vendió? ¿Dónde se va a seguir vendiendo? ¿Las fotografías que contienen? ¿Quién las hizo? ¿Los textos que describen? ¿Quién lo escribió y se autorizó? Lo vamos a ver en la última clase. Pero fíjense, hoy este libro a nosotros nos permite poder recorrer un museo sin estar en él. Los medios digitales, que veremos en otro momento, también hay visitas que nos hacen recorrer muestras sin tener que viajar a la otra punta del mundo y encontrar posiblemente elementos a investigar. Entonces, todas estas posibilidades que nos dan la ciencia, la técnica, la modernidad, hacen que nuestra contemporaneidad sea más cercana a las industrias culturales, y lo que Teodoro Adorno a principios del siglo le dio nombre, ahora fue modificándose, como vimos los otros días, y se han sumado innumerables posibilidades, tanto técnicas como creativas. Así que ahora está en ustedes crear y generar nuevas posibilidades, nuevos caminos para que más públicos disfruten del arte, de la belleza y del patrimonio histórico, artístico, paleontológico, de todas las ramas de los museos que quieran. Pero podemos disfrutarlo gracias a todo esto. Usemos nuestra cabeza para crear. Hagamos industrias creativas. Bueno, nos vemos en unos días. Gracias.